usted no puede hablar de lo que no ha vivido. Usted no puede testificar de lo que no ha experimentado. Usted no puede decir que Cristo salva si usted no ha sido salvo. ¿Ah? Usted no puede decir que Cristo cambia una vida si su vida no ha sido cambiada. Y ahí es que está el problema hoy día. Necesitamos tener una experiencia con Cristo. Y yo le garantizo que cuando un hombre o una mujer tiene una experiencia con Cristo, tiene que compartirlo con otro. Juan capítulo 4. Miren esto. Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 39. ¿Qué historia se encuentra en Juan capítulo 4? Vamos a ver. ¿Ah? La samaritana. La historia del encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Y ustedes saben la historia, yo no se la voy a narrar a ustedes porque ustedes la saben. Pero hay algo que muy interesante aquí, al final de esta historia. Porque dice en el capítulo 4, versículo 39. Oiga esto, iglesia. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. O sea, el testimonio de una persona tocó de una forma poderosa la ciudad. El testimonio de uno. Su testimonio, mi testimonio, en su familia. Vamos a hablar de la familia. Puede traer un avivamiento en su hogar, en su casa, en su familia. Se acabaron los amenes. Santo. 16 familias se convirtieron a través de su hijo pequeño. Miren eso, hermano. Lo que puede hacer el testimonio. Y aquí dice claramente, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús. ¿Por qué? Por la palabra de una mujer que daba ¿qué? No les oí bien. ¿Que daba qué? Una vez más. ¿Que daba qué? Que daba testimonio, iglesia. Daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. De eso se trata, hermanos. De testimonio. Entonces, no te acobardes. ¿Ah? No tengas miedo de dar testimonio. Tú puedes hacer la diferencia en tu familia, en tu casa. Tú puedes hacer la diferencia en el barrio. Tú puedes hacer la diferencia en la comunidad. Tú puedes hacer la diferencia en el trabajo. Iglesia que me está escuchando. Es triste que tú estás trabajando en una factoría o en una oficina y que la gente, compañeros de trabajo, todavía no sepan que usted es cristiano. Yo no sé qué clase de cristianismo se está viviendo, pero cuando usted ha tenido un encuentro con Cristo, esta mujer tuvo un encuentro con Cristo, María Magdalena, y fue y se lo dijo a los discípulos. Fue la primera en predicar el evangelio. Fue una mujer. La mujer samaritana fue la primera en ir a Samaria a predicar el evangelio. Y ambas mujeres, la vida que vivieron, ambas mujeres pecadoras, sin embargo, tuvieron un encuentro con Jesús y sus vidas fueron transformadas de una manera radical y poderosa. Aleluya. No hay nadie que haya tenido un encuentro con Cristo que permanezca en silencio. Poderoso Jesús. Hechos capítulo 9. Miren esto. Hechos capítulo 9. ¿Qué historia está en el capítulo 9 del libro de los Hechos? Vamos a ver en la iglesia.
La conversión de Saulo. Ah, qué bueno, qué bueno. Hechos capítulo 9, versículo 20. Después que Pablo tuvo la experiencia, yo no les voy a narrar la historia, ustedes la saben. Si no la saben, shame on you. Si no saben esa historia del apóstol Pablo cuando se convirtió, cómo fue que el apóstol Pablo tuvo el encuentro con Cristo, mire, vaya a su casa y haga su homework. Porque después de él tener un encuentro con Cristo, su vida fue impactada por el poder del Espíritu Santo. Versículo 20. ¿Cómo comienza diciendo ahí? Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo. Enseguida comenzó a hablar de Jesús. Comenzó a testificar de Jesús. Comenzó a compartir con otras personas lo que Jesús había hecho en su vida. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Alabado Dios, alabado Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Lucas capítulo 24. Lo que les estoy hablando es cosas que ustedes saben, pero se las hablo a ustedes lo mismo que ustedes saben, pero confiando que el Espíritu Santo ahora, en este momento, mientras yo les hablo, le abra el entendimiento espiritual para que entendamos qué es lo que nos quiere decir el Señor hoy. Lucas capítulo 24. Miren cómo dice, versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Que Jesucristo resucitó de los muertos. Ahora estamos hablando después que Cristo resucitó. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, ¿cómo? ¿Ah? Estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Ahí está María Magdalena. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él, Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y
y siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, oiganme ahora, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Experiencia con Cristo resucitado. Sí, Señor. ¿Ah? Transformó su vida. Las vendas se cayeron, se abrieron el entendimiento, se abrieron los ojos. Porque cuando usted tiene una experiencia con Cristo, se abren los ojos espirituales. Ya no hay ceguera espiritual, hermano. Entonces, si usted no tiene la ceguera espiritual, si se cayeron ya las vendas o se cayeron las escamas de los ojos, como le pasó a Pablo, entonces usted tiene algo que hablar, algo que decir, algo que testificar, ¿verdad que sí? A su nombre. Y levantándose, verso 33, en la misma hora. Esto es un asunto de actuar ya, rápidamente. Y levantándose en la misma hora, volviendo a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban que las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Testimonio. Hablar acerca de Cristo. La pregunta es: ¿has tenido tú un encuentro verdaderamente con Cristo? No me conteste, solamente para hacernos la pregunta. Porque cuando hay un encuentro con Cristo, hay una responsabilidad. Precioso Jesús. El apóstol Pablo decía: ay de mí si yo no anunciara este evangelio. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros de contar nuestro testimonio. María lo hizo, estos dos discípulos lo hicieron, la mujer samaritana lo hizo, el apóstol Pablo lo hizo. Y es necesario, hermanos, es urgente. Precioso Jesús. Y esa urgencia debe ser la marca en cada uno de nosotros que ha conocido al Señor. Precioso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Permita a Dios que hoy, hermanos, esta palabra nos confronte, nos concienticemos y salgamos de este lugar dispuestos a compartir con otro. Dios no lo llamó a hablar teología a los pecadores. No, Señor. Usted no tiene que ir a un instituto para hablar a un alma y expresarle un tratado teológico a la gente. No. Es un mensaje sencillo. El mensaje de Cristo. El mensaje de que Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores, como dice el apóstol Pablo. Palabra fiel es